gracias por permitirnos tener este rato para charlar con vos. Estoy muy agradecido de tener esta instancia. Y bueno, preguntarte un poco sobre vos. Comencemos conociéndote un poquito sobre vos y sobre Metavix. ¿Cómo se te dio la idea de fundar y crear Metavix, hoy dirigiéndola además también? ¿Y por qué crear una empresa en biotecnología? Bueno, Metavix fue un proceso. Yo soy bióloga de formación, hace ya unos cuantos años que me recibí. Estudié bioquímica y biología, me recibí finalmente de biología. Siempre me gustó desde niña, desde la escuela, yo tenía muy claro lo que quería estudiar, pero cuando fui descubriendo la carrera y fui viendo el impacto que se puede lograr en la industria o a través de la industria, llevando la tecnología a algo real, digamos, eso me entusiasmó muchísimo. Y bueno, y ahí trabajando en un laboratorio donde se producían vacunas para animales, yo me encargaba del área de control de calidad, estaba como analista allí. Y bueno, hubo un verano donde esa empresa creció mucho, tanto así que se inundó el área de laboratorio y no podía fabricar sus propios medios de cultivo para controlar. Los medios de cultivo se usan para controlar que los procesos de producción de fármacos, de alimentos, se den correctamente en un ambiente correcto y empecé a llamar a todos lados y nadie vendía. Entonces dije, bueno, acá hay una oportunidad de hacer algo y desde ese día empecé a trabajar para la idea de mi primer emprendimiento, que es Aragon Labs. Es un laboratorio que se dedica a producir medios de cultivo prontos para usar en la industria alimentaria, farmacéutica. O sea, las placas de Petri y todo eso. Es como una gelatina que Claro. se produce en condiciones muy particulares, tiene todos los nutrientes para que crezcan los bichitos y algunos de ellos se pueden diferenciar por un color, por ejemplo. Entonces podés ver un presuntivo salmonella que está en un alimento con ese tipo de insumos. Mirá, qué brutal. Y entonces siempre agarraste para el lado de la biotecnología y tú, o sea, con Aragon Labs y ahora con Metavix. Sí, bueno, Aragon Labs nos incubamos en el Parque Científico y Tecnológico de Pando, en una incubadora que había. Yo estaba trabajando ya en otro laboratorio, fármaco veterinario también, contratado de una unipersonal, y pasaba 3 días dentro de mí. Pasaba muchas horas y tenía camilla, dormía en la camilla de enfermería, me bañaba ahí, pasaba sola, a veces de noche, muchísimas horas. Y tenía muchas horas puente. Mirá. Entonces aquella idea de armar el laboratorio la fui bajando en un plan de negocios para presentar a alguien que hacía el primer llamado para fondos en biotecnología. Mirá. Y te apoyaba si tú conseguías una incubadora, me acerqué a la incubadora, KEM, y bueno, ahí empezó a funcionar al año prácticamente Aragon Labs. Y contame, ¿cuál ha sido en todo este momento, en toda tu carrera, como los principales desafíos de, por un lado, de meterte en una industria como es la de la biotecnología y todo lo que hacen, y después, bueno, como estar dirigiendo la empresa, porque también sos la CEO y cofundadora de Metavix? ¿Cuáles han sido esos principales desafíos? Bueno, son dos empresas muy diferentes. Yo los veo como hijos, ¿no? Porque Okay. ahora le da un tiempo, una inversión de pienso, de cariño, o sea, hay mucho planificación, están tus sueños ahí, con la diferencia de que hay que ponerle mente fría también para que ese sueño no sea un ancla, no estés pensando que algo se va a dar solo por el deseo de que se dé, pero el cliente tiene otras expectativas, piensa de otra manera. Entonces, en eso hay que ser metódico, hay que apoyarse en metodologías para medir mercado, para entender al cliente y centrarte en que tu solución sea pensada específicamente para la otra persona, no para vos. Okay. O como vos la imaginabas. Entonces, es aprender a ser el vehículo para que las cosas se den. Y ahí hay que aplicar métodos, intentar personas, tus asesores van a tener algunos intereses, pensar de alguna manera, tus clientes tienen intereses, piensan, sienten de otra manera y toman decisiones en función de eso. Entonces, empezar a entender que del otro lado puede haber mega empresas, pero son personas las que toman decisiones de compra.
Claro. y crear un producto que puede ser tecnológico, biotecnológico, etc., el desafío final es eso, es empaquetarlo en una solución que está a medida de lo que está del otro lado. Wow. Y en nuestro caso eso fue un proceso. Aragon Labs, nosotros, mi socio, que es mi pareja también, y yo en Aragon Labs, no teníamos experiencia de negocio, entonces no decidimos ir por un camino, decidimos, mejor dicho, no ir por un camino de levantar capital, sino ir creciendo con el mercado. Hacer lo que se llama tipo bootstrapping. Exactamente. Como eso nos permitió conocer realmente al cliente. ¿Qué desafíos tenía? Tenés muchos menos recursos, Claro. porque vas creciendo a medida. Por ejemplo, yo producía, llamaba a los clientes, facturaba, limpiaba el laboratorio, manejaba, que es el riesgo más grande que Aragon siempre tuvo, que yo fuera manejando a hacer los repartos, pero eso me permitía hablar con el encargado, la encargada de control de calidad. Y nadie te habla el primer día de los problemas que tienen las empresas de microbiología. Es una confianza que vos desarrollás. Y vos podés dar muchas más soluciones a ese sector, pero tenés que entender cuáles son los problemas de verdad. Entonces, yo hacía el reparto, pero sí, llegaba a hablar con mi cliente, le entregaba las cosas, sabía cómo estaba su día, quién era su familia, de qué cuadro de fútbol era y qué problemas tenía en la planta. Eso nos permitió ir construyendo un camino de crecimiento con los clientes. Hoy en día Metabix es una empresa totalmente distinta. La diferencia es que Metabix tiene potencial global. Aragon es una empresa difícil de internacionalizar. No quiere decir que no se pueda, pero es un proceso diferente porque lleva infraestructuras, habilitaciones, acreditaciones, producción en condiciones prácticamente farmacéuticas. Es diferente tipo de empresa. Entonces, una empresa de impacto y posibilidad global, sí tenés que acelerarlo con inversión. Y hoy sí estamos preparados para levantar capital. Y si tengo bien la información, que bueno, te escuché hablando hace quizás cuestión de unas semanas, ¿puede ser que hayan terminado o estén en proceso de terminar una ronda de levantamiento de capital? Sí, hicimos una ronda pre-seed que dividimos en dos partes. El año pasado levantamos la primera parte y este año estamos cerrando la segunda parte. La ronda es de $1 millón. Ya tenemos varios fondos, algunos angels comprometidos y fondos. Pero se trata de lo mismo. Es decir, cuando vos vendés un producto, digamos una placa de Petri, vos tenés que entender al encargado de la encargada de control de calidad. Cuando vendés o levantás capital, vendés tu empresa. Entonces tenés que entender los intereses del inversor, preparar tu producto, que es tu empresa, para hacer esa venta de acciones, para levantar capital. Pero en el fondo el proceso es diferente, lo que tenés que aprender son las metodologías, las herramientas, y bueno, hay personas distintas involucradas, entonces hay que ir conociendo a diferentes personas. Y ahora, de todas estas dos rondas, o sea, de toda la ronda en general y de las dos instancias, ¿qué principales aprendizajes te llevas? Porque también no es poca plata, o sea, ahora ya lo hiciste, ya se cerraron, ya es casi algo anecdótico del cual, bueno, se pueden sacar cartel de que hay, no solamente tienen a ANI apoyándolos y también estos otros fondos extranjeros, hay gente de Asia también, o sea, algo muy loco y también, como de cierta manera, yo también me siento orgulloso de que algo desde Uruguay nazca y esté creciendo de esta manera. ¿Qué principales aprendizajes te ha llevado de estas dos instancias? Que para mí que la resiliencia lo es todo, porque este levantamiento de capital, por ejemplo, si bien falta la etapa final, está muy avanzado, fue súper duro. Nosotros hicimos todos los deberes. La empresa, no es que llegás y decís, den $1 millón. Exacto. O sea, lleva un proceso de que el CEO o quien se dedique de los co-founders a levantar capital, tenés que estar prácticamente 70% del tiempo para eso. Es preparar mucha documentación, tener todo ready, entender cuál es el mensaje, quiénes son las personas, ir tejiendo tu red, poner a fondos en conversación entre ellos, entender dónde están las inquietudes de cada uno. Pero han sido 2 años globalmente muy difíciles para levantar capital. Yo estoy muy agradecida con eso, porque no fue en un momento fácil. Eso nos dio mucho aprendizaje y mucha resiliencia, porque
escuchar, yo contacté capaz que 300 personas o más, 200 fondos de acá, me fui a hablar, porque además tenemos socios comerciales en Asia, ver cómo es en Asia, cómo es en Estados Unidos, y escuchás 240, ¿no? Y algunos tal vez, y seguimos conversando, y ese seguimos conversando te lleva mucha inversión y más de trabajo. Entonces tenés que estar preparado para el no. Y no significa que vos no servís, que la tecnología no sirve, que no tiene potencial. Tenés que resistir a ese no. Y mentalmente vos tenés que saber que es un sí. No con ese, capaz que no ahora, pero va a ser un sí. Y ser humilde también en cómo lo compartís. Porque si estamos hablando de entender las inquietudes de las personas, de cuáles son sus intereses, tenés que transformarlo en eso. Levantar esas banderas amarillas que tienen los demás. Y ahí toca escuchar, toca aplicar, toca decir, bueno, lo que pensé, toca pensarlo con los ojos del otro de nuevo y volver a hacerlo todo el tiempo. Qué interesante, o sea, dos cosas que mencionas. Por un lado, que volvemos a esto de que hablas en última instancia de personas, o sea, ya cuando hablabas ya sea con hablar con personas en Estados Unidos o con Asia, entender qué es lo que ponderan, cuáles son sus valores y qué necesidades tienen, para además demostrar, miren lo lindo que somos nosotros y todo lo que podemos hacer, todo el bien que podemos hacer y a cuántas personas podemos servir, entender que ellos, qué es lo que ellos valoran más para también mostrarles, bueno, y esto que sabemos que es a lo que a ustedes les interesa. Y cuando te dicen un no, saber eso, que no es personal, o sea, es que quizás en ese momento a la persona o no le interesaba, o va a ser un sí de acá a 10 años, pero no es con vos, no es que tu producto no sirve, es que bueno, no cuadran todo para poder decirte que sí y el tiempo es nuestro bien más preciado, así que bueno, es no ahora y sigamos hablando, o sea, puedes venir con otra idea más adelante y lo charlamos. Totalmente, y realmente se trata de personas. Las tecnologías, hay muchas emergentes, pueden ser maravillosas, pero donde esto se hace decisivo es totalmente las personas. Primero, en la conversación con uno a uno, tiene que ser muy sincero, ¿no? O sea, yo tengo claro que esto es lo que nací para hacer. A mí me encanta lo que estoy haciendo, no me imagino hacer otra cosa. Ahora, eso significa que el resultado no va a ser lo más importante. Mi empresa, si yo hago bien mis tareas y mi responsabilidad es que la empresa tenga buenos resultados. Mi responsabilidad conmigo mismo es transformarme en el proceso, es ser la mejor versión que pueda dentro de lo que es mi propósito y lo que me gusta hacer, etc. Entonces, esa conversación tiene que estar, y hay veces que tiene por medio, porque el ego siempre te cala todo esto, ¿no? Es algo que siempre está pasando en cada uno de nosotros. Y luego, el equipo. La mayor parte de las startups fracasan por equipo, no por fundraising, no por tecnología. Es porque somos personas, eso es lo más complejo y lo más maravilloso de esto. Sí. Pero, en definitiva, es esto, cómo articulás la tecnología, las empresas, el valor que das. Esto de dar valor al otro primero, siempre va a tener un retorno. Mira, qué brutal. Y entonces también me estás diciendo que para que tu empresa siga creciendo, para llevarla a donde está ahora y a nuevos niveles, todo también comienza por uno mismo, por crecer yo. Totalmente, totalmente. Para mí, las personas que están liderando una empresa tienen que tener un apoyo de responsabilidad en ese sentido. Estás motivando a los demás, estás transmitiendo tu sueño, pero si no lo transmitís, esa chispa a los demás no se va a prender. Claro. Entonces hay muchísimo de eso. Bien, y ahora para encaminarnos al cierre, me encantaría que pudieses dejar algún mensaje, alguna reflexión que anime a esa persona o que está con ganas de emprender o que quizás en este momento no está como en su mejor momento con su negocio, y qué reflexión le podés dar, qué enseñanza de todo lo que has vivido, si pudieses resumirlo. Bueno,
para el que tenga ganas de emprender o no, o sea, me parece que pasa por una conversación realmente con uno mismo, ¿no? Okay. Hay veces que las cosas que se ponen de moda y bueno, todos vamos para un lado, todos vamos para el otro, qué bueno que estaría. Creo que hay que pasar genuinamente en decir, bueno, esto es lo mío y eso no solo para emprender, ¿no? En todas las etapas de la vida, el diferenciar los deseos, de diferenciar realmente, escuchar esa voz nuestra de que para qué estamos hechos. Ese trabajo me parece muy importante hacer todos los días. Hay distintas maneras de ayudar a hacerlo. Pero con tanta información, con tanto bla 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 de lo que deberíamos ser o se espera de nosotros, lo más importante es escucharnos nosotros mismos. Y hay muy poco tiempo a veces para hacer eso. De ahí cada uno va a descubrir si es emprender, si no es emprender, lo que sea. Y después, para el que pueda estar pasando un mal momento, ya sea en el negocio, lo que sea, días malos, etapas malas hay, y tenemos que estar muy agradecidos de que estén. Mira. Las personas se fortalecen no de etapas buenas, de bonanza, o de... ahí no es donde nuestro carácter se va a formar. Y realmente, yo por lo menos a nivel personal lo que más espero de la vida es transformarme. Si los procesos son simples, son fáciles, me llegan en bandeja, mi transformación como persona va a ser mínima. Claro. Entonces, los días malos, los momentos complejos, son oportunidades y la sociedad a todos nosotros nos marca eso de que tenemos que estar lindos, bonitos, sonrientes y demás, pero no es así. Entonces, también vuelve a ser parte de la conversación. Está bien tener malos momentos, estar enojado, que uno siente que le sale todo mal. Está bien sentirse mal y estar triste por eso. Es correcto. Es parte de un sentimiento natural que tenemos que darnos. Pero al otro día hay que levantarse, me doy la oportunidad de buscarlo por otro lado. Y ahí empieza a suceder la transformación y marcar el carácter de la persona hacia otra forma. Qué brutal. Y última pregunta, bueno, ahora, ¿qué le espera a Metavix? ¿Qué te espera a vos, ya sea para este segundo semestre que está iniciando, ya sea eso a nivel personal, a nivel de empresa, ¿qué los espera? Bueno, te hablo de 6 meses, quizás ya están obviamente visionando los próximos 5 años, pero eso. Sí, bueno, crecer en distintos países, en ventas. Creo que eso va a ser, desde el punto de vista de Metavix, para todos los que formamos parte, transformacional en tener acceso a distintos tipos de clientes, distintas culturas, etc. Eso creo que va a ser muy interesante, ni que hablar en datos. Este es un modelo desde el punto de vista tecnológico que con datos puede explotar y eso va de la mano con lo que pensamos, imaginamos para los próximos 5 años. Nosotros tenemos muy claro el sueño y lo que vemos proyectado es una plataforma, una especie de meteorología de enfermedades para plantas, animales y personas. Estamos convencidos que esto puede ser disruptivo para epidemias, para pandemias. Claro. Sabemos que tiene un impacto que capaz que hoy no somos capaces de visualizar completamente, pero el sueño sí es ese. Y a nivel personal, darme el placer de vivirlo, ya está. Qué lindo. Y ahora, una frase que nos quieras regalar, algún pensamiento que te impulse a seguir o que te inspire. No soy muy de frases, pero pensamientos sí, creo que debemos eso, escucharnos un poco más, aceptarnos como somos, con nuestras nubes, con nuestros defectos, no tratar de mostrar algo que no somos y sí tratar de ser nuestra mejor versión. Eso lleva aprendizaje, días buenos, días malos, entre medio, pero es un proceso que, bueno, es la vida misma. Y que hay que transitarlo. Hay que transitarlo, sí. Muchas gracias.